Bien, bienvenidos a este video donde vamos a comenzar con la solución para hacer una conversión de un número decimal a hexadecimal. Entonces aquí están los escenarios como una referencia. Por ejemplo, el 125 en decimal corresponde al valor 7D en hexadecimal, 1000 a 3E y 116 a 74. Muy bien, entonces se infiere que la persona que vaya a resolver el problema pues conoce las bases numéricas. Muy bien, antes de empezar con el hexadecimal vamos a tomar una base más manejable, por ejemplo la binaria. El binario, bueno, más manejable por supuesto para la gente de computación. Entonces, por ejemplo, el valor 37. Vamos a empezar con un valor modesto para no realizarle muchos cálculos. Empezamos con el número 37. Queremos saber su equivalente en binario. Pues simplemente hay que ir dividiendo entre 2. Entonces 37 entre 2 pues nos daría estoy haciendo una pausa dramática. 15, 16, 18, ¿no? Entonces nos daría 18 por 2, 36 y nos sobraría 1. 18 entre 2, 9 y sobraría 0. 9 entre 2, 4 y sobraría 1. 4 entre 2 y así nos vamos. Entonces sobra 0, 2 entre 2, 1, sobra 0, 1 entre 2, 0 y sobra 1. Y a partir del valor inverso, o sea, de acuerdo a los residuos de manera inversa, tendríamos, voy a ponerlo, sí, por aquí, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Entonces lo que se hizo fue dividir el primer dato entre 2. Lo importante aquí son los residuos. Tomando los residuos al revés, obtenemos el número binario equivalente. Y pudiéramos hacer una comprobación. 1, 2, 4, 8, 16, 32, que son los factores en binario de cada una de las posiciones, de cada uno de los dígitos. Entonces tendríamos 32 más 4, 36, más 1, 37. Entonces en esta sumatoria obtenemos el dato con el cual hicimos las operaciones, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la solución computacional, el esquema computacional. He mencionado que la lógica de programación está compuesta de 3 componentes: operadores, preguntas y repeticiones. Efectivamente, ¿no? Entonces aquí estamos realizando operaciones, división y residuo. Y además estamos repitiendo. Entonces tenemos operaciones y tenemos repeticiones. Entonces los elementos de nuestra solución conceptual están en la lógica de programación y por lo tanto lo puedo llevar a un programa. Muy bien. ¿Por qué decide su servidor trabajar en binario? Porque es una base más manejable. Más manejable. Sí, ya no podía hacer la división de 37 entre 2. Imagínense con 16, ¿no? Bueno, entonces es más sencillo realizar las operaciones y la verificación. Entonces es un paso intermedio para adaptar la solución a hexadecimal. ¿Qué es lo único que tiene que cambiar? Lo único que tiene que cambiar es que aquí la división no va a ser entre 2, como en este caso, que es entre 2. La división tendría que ser entre 16, ¿no? Entonces, si quiero saber cuánto es 37
en hexadecimal, lo que se tiene que hacer es dividir, pero ahora entre 16. ¿Sale? Y seguir tomando los residuos. El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, esta conversión no solo aplica para hexadecimal, aplica para cualquier base numérica, aunque no sepamos su interpretación. Entonces, bien, pues bueno, vamos a darle un poquito de luz. A la calculadora. No quiere. Y no quiso. Ok, fallas técnicas. Muy bien. Pues retomando el video, pues ya ven que no, la calculadora anterior no quiso funcionar. Entonces, bueno, pues tenemos 37 entre 16 y tenemos que como resultado nos da 2. Entonces el resultado es 2. Y 16 por 2 es 32. Tenemos como resultado 32. Quiere decir que nos faltan 5 valores para llegar a 37, lo cual sería el residuo, ¿no? Entonces dividimos entre 16, 2 entre 16 sería 0, y eso quiere decir que el residuo sería pues 2. Si leemos al revés los residuos, entonces vamos a tener que el número 37 en base decimal le corresponde el número 25 en base hexadecimal. Y acá tenemos el factor de conversión. Entonces, inferimos que esta respuesta es la correcta, a menos que alguno de los cálculos esté mal realizado. Entonces vamos al de 1000. Vamos al de 1000. Entonces vamos a dividir 1000 entre 16. Entonces 1000 entre 16. Tenemos ok, dice que nos da 62. Entonces habrá que checar cuánto es 62 por 16. Es 992. ¿Cuánto nos faltan para llegar a 1000? Nos faltan 8. Parece que esto va correctamente, ¿no? Eso es lo que tendríamos que tener, ¿no? Ahora el 62 hay que dividirlo entre 16. Nos queda 3. Entonces, ¿cuánto es 16 por 3? Es 48. Entonces, 62 menos 48 tenemos que es, si observamos aquí, pues nos da 14 o el equivalente en su letra para el hexadecimal E. Recuerden que las bases numéricas se acaban los dígitos a partir del 9, entonces la A vale 10, el B vale 11, el C vale 12, el D 13, el E vale 14, que es lo que tenemos en este momento, y la F vale 15. Si seguimos con el sistema numérico, bueno, pues la G, FG sería 16, H, y así, lo que quieran, ¿no? Entonces la H sería 17, la I sería 18, y así le seguimos, ¿no? Entonces, 3 entre 16, pues ya es 0, y la salida, y el residuo es 3. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues es 3E8. 3E8. Entonces, al parecer, el método está funcionando. Entonces, esta sería la solución conceptual. O sea, entender
conceptualmente la solución. Ahora tenemos que llevarlo a un diagrama de flujo. Y aquí pues sí voy a tener que borrar. Perfecto. Vamos a borrar. Y a construir ahora el diagrama de flujo. Entonces el diagrama de flujo, pues tendríamos que pedir el número decimal. Lo vamos a poner en X. Y luego tendríamos que definir el ciclo de control. En el ciclo de control no tenemos definido el número de iteraciones. Eso depende del número proporcionado. Entonces, al no tener el número fijo de iteraciones, no podemos utilizar un ciclo for. Tenemos que irnos a un ciclo while o un ciclo de while. Entonces, en este caso sería un ciclo while. Entonces, ¿cuándo nos vamos a detener? Si observamos, nos vamos a detener ¿cuándo? Nos vamos a detener ¿cuándo? Lleguemos a 0. Entonces, mientras X sea mayor que 0, vamos a estar procesando la información. ¿Sale? Cuando X llegue a 0. Muy bien, entonces vamos a generar nuestro primer resultado. Nuestro primer resultado va a ser un residuo. Va a ser un residuo de la cantidad en X entre la base. En este caso, la base que nos están pidiendo es hexadecimal. Entonces hay que dividir X entre 16. Pero nos interesa su residuo. Entonces, dependiendo del operador de residuo del lenguaje, estoy utilizando el lenguaje C, pues ya tenemos el residuo. Claro, vamos a visualizar la variable R. Entonces le damos la salida a la variable R, que contiene el residuo. Pues para este escenario sería 1, claro, pues, si la división fuera entre 2. Y para este escenario, el 8. ¿Sale? Entonces ahí está, se despliega. Siguiente iteración. En la siguiente iteración el valor de X no puede ser el mismo. El valor de X no puede ser el mismo. Tiene que ser alterado. ¿Por quién? Bueno, pues por la operación X es igual a X entre la base, en este caso 16. Entonces, al hacer esta operación, el número que estaremos entregando en el escenario de hexadecimal sería pues 62. ¿Qué vamos a hacer con ese 62? Bueno, pues es mayor que 0. Sí, es mayor que 0. Entonces X módulo de 16, ¿cuánto nos da? Pues te da 14. Bueno, le damos la salida a 14. Entonces nuestra solución tiene un detalle. Efectivamente, le está dando salida al 8. Le voy a poner una comita nada más para fines de que no se empalmen los valores. Entonces sería 14. Dividimos entre 16 y nos daría 3. 3 es mayor que 0. 3 es mayor que 0. Sí, 3 es mayor que 0. Entonces obtenemos el siguiente residuo. ¿Cuál es el siguiente residuo? Bueno, pues 3 entre 16, su residuo es 3. Visualizamos el 3 y hacemos la operación. Entonces la división de 3 entre 16 pues nos va a dar 0. ¿Es mayor que 0 X? No, ya. Esto es falso. Perfecto. Entonces salimos y está lista la solución. Entonces un primer paso fue entender conceptualmente las operaciones necesarias o el método para llegar a la solución. Ahora ese método implementarlo en lógica, o sea en ciclos, en repeticiones y en operaciones. Y claro, pues la entrada y la salida, esos son los elementos de los lenguajes de programación. Tiene un defecto este programa. Aquí yo le contestaría al usuario 8, 14 y 3. Entonces, aquí hay un algoritmo dentro de otro algoritmo, pero que ya no obedece al problema original. Entonces, al solucionar este problema, tenemos otro, que es la salida.
Y bueno, pues ahora sí va a depender del cliente, de nuestro profesor, si nos podemos quedar acá o no. En lo personal, si con mis estudiantes, si esta es una pregunta de examen y el diagrama de flujo queda así y el código que se implementa es porque hay que llegar hasta el código final, pues esto para su servidor es suficiente para cuestiones educacionales, ¿no? Claro, el siguiente paso pues es trabajar con esto, ver cómo le doy la salida para que esto se imprima al revés. Lo cual se puede hacer con una posición de cursor, con un posicionador de cursor, se puede lograr. Y también pues es necesario poner un if por acá. O sea, aquí hay muchas cosas, aquí hay un subprograma. Antes de darle salida, pues habría que colocar ahí una pregunta al menos una pregunta para decir, bueno, o sea, si el residuo te dio 10, pues para que salga la A, ¿no? Si el residuo te dio 11, pues que salga la B. Habría un montón de ifs, ¿no? Eso podría ser una solución a bote pronto, aunque la podríamos mejorar para que, dependiendo del valor de residuo, ya sea 10, 11, 12, 13 o lo que toque, se imprima la letra correspondiente y de esta manera el programa ya esté completamente integrado, ¿no? Entonces, pues esto pasa en todo el conocimiento. Estamos resolviendo un problema y hay subproblemas que resolver. A veces esos subproblemas son más difíciles de resolver que el original, ¿no? Entonces aquí se está presentando esa situación. Considero que para fines de la tarea, pues hasta aquí sería suficiente, ¿no? Es lo bonito de ser profesor, ¿no? Que puedo utilizar la frase que salva a todos los profesores, que es que quede de tarea, ¿no? Entonces, bueno, esto ya, que quede de tarea. Entonces, bien, pues este sería el esquema de solución. Eso es un esquema de solución para convertir de decimal a hexadecimal e inclusive a cualquier base numérica.